Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a examinar el caso del general Salvador Cienfuegos. Esta mañana la jueza estadounidense finalmente desestimó los cargos en su contra a petición de la Fiscalía General de Estados Unidos y ya viene de regreso el general a México. Después va a estar con nosotros Valeria Moy. Con ella voy a analizar el presupuesto de egresos de la Federación. Vamos a ver quiénes fueron los ganadores y los perdedores en las asignaciones presupuestarias. Y para finalizar con Rosa Neti Barrios, vamos a platicar de las relaciones que existen entre las hidroeléctricas y las inundaciones recientes en el sur del país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La jueza federal estadounidense Carol Amon ya retiró los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que existían en contra del ex general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Esto a petición de la Fiscalía de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, como parte de un acuerdo con la Fiscalía General de la República aquí de México. Nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, la de México, declaró que la decisión de la jueza Amon es muestra de la confianza del gobierno de Estados Unidos en la justicia mexicana. El ex secretario de Defensa durante todo el sexenio del presidente Peña va a regresar a nuestro país, donde hasta el momento no hay cargos en su contra. Para debatir este tema, el giro inesperado que ha tomado este tema del general Salvador Cienfuegos. Saludo a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo están todos? Bueno, pues déjame empezar contigo, Mario. Te toca comenzar el día de hoy en este giro inesperado de una noticia tan importante como había sido la detención de nada menos quien fue el jefe del ejército mexicano durante todo el sexenio pasado. ¿Cómo lo ves? Bueno, empiezo por las cosas que sabemos, porque hay muchas cosas que creo que aún no sabemos. Y con lo que sabemos podemos evaluar algunas de las hipótesis con las cuales se han tratado de explicar estos inesperados sucesos, como bien lo dices, Leo. Entonces, bueno, sabemos que el gobierno mexicano, porque así lo expresaron el canciller, el presidente y las declaraciones conjuntas, solicitaron, o por lo menos al comienzo, expresaron su extrañamiento al gobierno de Estados Unidos por no haber avisado que estaban haciéndole un expediente y a punto de llevar a juicio al general Cienfuegos. Este extrañamiento del tipo diplomático, o sea, un acto político internacional, llevó a esta reconsideración de las autoridades estadounidenses. Eso ya lo sabemos. También sabemos que se considera a nivel nacional en México como que el prestigio de las Fuerzas Armadas, porque así lo dijo el presidente, estaba bajo riesgo y también cito al presidente, sin elementos se socavaba potencialmente instituciones fundamentales en México como el del Ejército. Y por último, sabemos también por boca del secretario canciller, del secretario de Relaciones Exteriores, que la cooperación en seguridad, que esta es una conversación que él tuvo con las autoridades estadounidenses, la cooperación en seguridad es imposible cuando no existe confianza entre las instituciones, que fue incorrecto no mantener informado al gobierno mexicano y que por favor confiar en el gobierno mexicano mandándoles por confianza de regreso al general Cienfuegos para que fuera juzgado en México y bajo la ley mexicana, para lo cual la Fiscalía General de la República abrió su propia investigación, y por el acuerdo de cooperación judicial
que existe entre ambos países, las pruebas que tenga Estados Unidos deberán ser consideradas en el juicio en México. Todo esto lo sabemos porque así se ha declarado. Entonces, por no dudar de lo que nos dicen las autoridades y tomar las declaraciones a pie de juntillas, sabemos todo esto. Ahora, ya de por sí esto revela varios problemas, ¿no? Déjame ahí interrumpirte. Yo creo que hay dos piezas importantes también de lo que sabemos, que es el documento que mandó el fiscal de Estados Unidos a la jueza pidiendo que se desistieran del caso. Y una es que el fiscal dice: yo tenía pruebas sólidas de la culpabilidad del general Cienfuegos, sin embargo, me desisto de seguir la acción penal por causas de cuestiones de relaciones exteriores para, de alguna manera, proteger el interés nacional de Estados Unidos. Creo que esa es información muy relevante, Mario. Correcto. Tienes toda la razón en señalar que ese último punto también lo sabemos, que Estados Unidos argumenta públicamente que dejó de lado el juicio para privilegiar la buena relación internacional con México. Así es. Entonces, todo esto pinta un panorama en el cual podemos inferir algunas cosas. Podemos inferir al menos que no hay evidencia hasta el momento de que una de las hipótesis que se manejaba para explicar esto, que era a cambio del no reconocimiento de Biden, era lo que explicaba lo que había detrás. Lo que suena, que bueno, quizá le dio a lo mejor el último empujoncito, yo no sé, pero bueno, la evidencia parece no apuntar que fue solo eso. Más bien fue un acto directamente a propósito del gobierno mexicano para tratar de presentar esto como un asunto de interés de soberanía nacional del Estado mexicano y que siguió su propio proceso, incluyendo el uso estratégico del acuerdo de cooperación judicial. Pero esa es una de las hipótesis que creo que hay que considerar para no ser ingenuos, y es alguna de las que se han manejado. Pero creo que hay algunas otras hipótesis más fuertes. Obviamente, una hipótesis que según yo ya no es tan hipótesis, es un hecho, es la centralidad del ejército en la actual administración. Y el hecho de considerar a un exsecretario como parte de esa centralidad. No es el actual secretario de la Defensa, es un anterior secretario de la Defensa, así como Medina Mora fue un secretario de Seguridad Pública de un gobierno anterior, por el cual no se hizo este esfuerzo diplomático. Entonces, esto habla de cierta centralidad del ejército. En tercer lugar, creo que esto, si de veras se habló de poner en riesgo la cooperación en seguridad, bueno, es una amenaza creíble o no del gobierno mexicano. Creo que puede haber dado lo dañada que están las relaciones en ambos lados, que podría ser creíble para el gobierno de Estados Unidos, y México quizá está dispuesto a tomar acciones en no cooperar en términos de seguridad norteamericana en caso de que este juicio se hubiera llevado adelante. Entonces, esa es una explicación que tiene un poco más de fuerza, según lo veo, pero me encantará ver las reacciones de mis colegas. Y por último, creo que esto habla, y esta es la hipótesis, yo le llamo la hipótesis Arturo Sarucán, porque se la leí a él en Twitter, y creo que me parece una de las hipótesis más fuertes de todas. Él decía que esto sobre todo habla de la desconexión que existe entre la DEA, el Pentágono y el Departamento de Estado en Estados Unidos para perseguir casos de alto nivel como estos. Que casi que el hecho de que la DEA se haya ido por la libre y que haya sin la confianza del Pentágono o del Departamento el Departamento de Estado, pues habla mucho del tipo de cosas que hace la DEA. Yo creo que hay mucho en este escándalo que se explica en función de la ineficiencia de cómo no sabe jugar en equipo la DEA y del tipo de trabajo que tuvo y relación en esos años de cooperación disfuncional en temas de seguridad en México. Bueno, yo creo que no solamente este tema estructural de la DEA, Denise, sino es el caos del gobierno de Donald Trump, donde las agencias, las organizaciones no se hablan. Qué bueno que ya se va Donald Trump, hombre. Sí. Ver cómo interpretar el regreso de Cienfuegos, insólito y sin precedentes. Me parece que va mucho más allá de un simple problema burocrático entre agencias estadounidenses. Es una demostración del poder del ejército. Es un triunfo personal y político de Marcelo Ebrard.
Es evidencia de la relación especial que tienen Andrés Manuel López Obrador y Trump, y tan es así que el presidente sigue empeñado en no reconocer la victoria de Biden, a pesar de que esa victoria ya es irreversible y toda la evidencia acumulada. Lo que hemos visto es un acto político, es una negociación de alto nivel que va mucho más allá de lo jurídico y que hay que interpretarlo así, es un arreglo entre cuates, y Trump está dispuesto a sacrificar a la DEA y a otras agencias con tal de darle este último regalo a su amigo. Y regreso al punto inicial. Bueno, ¿quién sabe a quién? ¿A cambio de qué, Denise? Todavía no sabemos a cambio de qué, ¿no? No sabemos a cambio de qué. Igual fue un regalo y habrá también otro de regreso. No sabemos lo que Marcelo Ebrard negoció. No sabemos si ofreció mayor cooperación en temas de seguridad nacional, o si chantajeó al gobierno de Estados Unidos diciendo que negaría esa colaboración, o si abrió la puerta a mayor presencia e involucramiento de la DEA en suelo nacional. No lo sabemos. No lo sabemos. No sé si hubo chantaje o si hubo algo en bandeja de plata que México ofreció tras bambalinas. Pero el hecho innegable es que esto es producto de una negociación. Y esta negociación no la emprende Ebrard simplemente por temas de soberanía nacional. Es una exigencia que le hace el presidente después de haber sido presionado por el ejército. La aprehensión de Cienfuegos había producido un gran descontento en las Fuerzas Armadas, que hoy son un pilar de gobernabilidad de la llamada Cuarta Transformación. Y yo sí interpreto el que se haya utilizado nuevamente a Ebrard como el apagafuegos en jefe, que fue directamente a negociar con William Barr, el procurador general de Trump. Por cierto, un procurador politizado, doblegado, sí, que no ha llevado a cabo una tarea institucional en su puesto, sino que siempre ha hecho lo que Trump le ha pedido. Y tan es así que en la audiencia celebrada hoy en la mañana, el fiscal del caso le dice a la jueza: yo respaldo mi caso, creo que el caso era fuerte, y ella le pregunta, bueno, pero ¿la orden de quién vino? Y él dice, de Barr. O sea, aquí no se desecha el caso por falta de evidencia, no se desecha el caso por mal armado, no se desecha el caso porque la DEA hubiera actuado por la libre, se desecha por una decisión personal de Barr, impulsada por la presión o la oferta de algo a cambio de parte de Marcelo Ebrard, y eso está directamente vinculado al punto de partida de por qué se da esto, que es el poder y la influencia del ejército. Pablo, sin lugar a dudas, el ejército, pues siendo no solamente el pilar del gobierno de López Obrador, sino noticia. Vaya que nunca habíamos hablado tanto del ejército como en este sexenio, hombre. Sí, en esta estoy absolutamente con Denise. La pregunta que nos concierne, más allá de todas las especulaciones que podríamos hacer con información que no tenemos, sí hay una pregunta que nos podemos hacer desde ya, y es: ¿bajo qué tipo de presión está el poder civil, o sea, el presidente, frente al ejército, frente al poder militar? Es decir, ¿qué tipo de presión ejercieron los militares sobre el gobierno mexicano para que suplicara o chantajeara a Estados Unidos para la liberación de Cienfuegos? Entonces... Pero a ver, Pablo, ahí aquí estás, ¿qué presión? A lo mejor no hubo presión, porque andan muy juntos las autoridades civiles con las autoridades militares. A lo mejor fue un acuerdo entre el presidente y el secretario de la Defensa Nacional. Sí, desde luego. Todo lo que ha ocurrido en este sexenio, pero desde el sexenio de Calderón, pero particularmente este sexenio, nos lleva a pensar que hay un contubernio entre los militares y el poder civil
probablemente metaconstitucional. Pero ¿por qué lanzo esa pregunta, Leo? Porque ya no queda tan claro que el acuerdo posrevolucionario en el que el poder militar estaba supeditado al poder civil siga vigente. A mí no me queda claro, yo ya no lo sé, y te lo digo con base en tres situaciones. Primero, pues, el repentino cambio de López Obrador al inicio de su sexenio, que había prometido desmilitarizar la seguridad pública y regresar a los militares a sus cuarteles, pues esa pirueta es la mejor prueba del enorme poder que tienen los militares. Segundo, el incremento en sus tareas y sus funciones y atribuciones, o sea, deja tú ya la desmilitarización. Lo que hemos visto es la militarización en otras áreas, puertos, aduanas, construcción de aeropuertos, sucursales. Es algo inusitado en la historia de México. Y tercero es el caso de Cienfuegos, donde toda la corporación, como bien decía Denise, puede ejercer suficiente presión, ya sea con la venia del presidente o no, porque le convenga, para poder ejercer presión allá, incluso tal vez amenazando con la cooperación bilateral. Sí. Entonces yo creo que si algo demuestra este caso es el enorme poder de los militares, que yo creo que ya no son regulables o auscultables, o sea, nadie sabe bien qué sucede ahí. Y el problema no son, en teoría, las Fuerzas Armadas. Yo les tengo mucho respeto y admiración y gratitud. El problema es que ya son un poder, metemos sin contrapesos, intocable. A ver, yo creo que, Mario, digo, desde luego este tema tiene muchos ángulos, pero también hay que decirlo que esta historia todavía no se acaba. Vamos a ver qué pasa con el general Cienfuegos aquí en México, ¿no? Porque si yo entendí bien, al parecer lo van a juzgar en México. O no sé cómo lo entendieron ustedes, Mario. Pues debería no haber de otra, ¿no? Se supone que la Fiscalía ha comenzado sus investigaciones, que esas investigaciones podrían, quizá, no lo sé, no quiero adivinarlos, pero no llevar a ningún lado. Sin embargo, tendría sí que considerar las evidencias que ya le entregó por valija diplomática al gobierno de Estados Unidos, y eso debería ser suficiente para, si es que esas pruebas son sólidas o tan sólidas como lo dice el propio Departamento de Justicia, aunque el presidente diga otra cosa, el presidente de México diga otra cosa, dicen que son sólidas, entonces tendría que ser consideradas. Si son tan sólidas, pues es ponerse a juicio. Entonces el fiscal se ha echado un trompo a la uña a la hora de solicitar este acuerdo, el uso de este acuerdo, pues espero que esté dispuesto a pagar las consecuencias de llevar esto hasta donde tenga que llegar y considerar esas pruebas con seriedad. Ahora, déjame decirte también, Leo, que cuando hablamos de este tema la última vez, que fue cuando recién fue arrestado, que parecía que el gobierno mexicano sí había estado avisado y no había pasado nada fuera de lo normal en una relación diplomática saludable, se dijo en esta mesa que una de las grandes preocupaciones también era que el general Cienfuegos podía llevar a cuentas también allá, a la DEA, porque por las operaciones que la DEA había tenido en México, por el tipo de relaciones de administración del tráfico de estupefacientes que la DEA establece en zonas fronterizas, pero también dentro y en México y en territorio estadounidense, porque existe ese acuerdo diplomático, pero siempre ha sido muy oscuro y poco transparente, que quizá el general Cienfuegos tiene algo que decir sobre la DEA. No me sorprendería, no me parecería eso impensable. Eso, ya sé, de nuevo, estamos en un terreno de la especulación, no tenemos evidencia para esto. Pero desde hace décadas, Leo, la relación de México con la DEA es una relación disfuncional. Y si el general Cienfuegos quisiera hablar de la DEA y llevarlo a este juicio y hacerlo un juicio aún más grande, me parecería eso muy correcto. Es un juicio que hemos estado esperando durante mucho tiempo aquellos interesados en esta cooperación internacional para el control de drogas, que ha llegado a extremos absurdos, debo decir, entre México y Estados Unidos, como una política
de control del tráfico, que no ha solucionado el problema, que ha negado la posibilidad de considerarlo un problema de salud pública, de abrir otros canales de cooperación, y que la DEA sea tan poderosa en la relación bilateral, me parece equivocado, y que la DEA no sea también llevada a juicio o usada la oportunidad para poner a juicio esas actividades de la DEA, me parecería un error. No, yo creo que lo que es disfuncional, Mario, es la maldita guerra contra las drogas que nos han impuesto Estados Unidos. El agente es la DEA, pero ese es el tema de fondo. Por cierto, en un momento donde ya 15 estados de la Unión Americana han legalizado la marihuana con fines recreativos, y Oregon, ya descriminalizó el uso de las drogas duras, heroína, cocaína, metanfetaminas, hongos alucinógenos. Y nosotros aquí seguimos en esta tontería de la guerra contra las drogas, que nos tiene precisamente, Denise, hablando de qué va a pasar con el general ex secretario de Defensa Nacional. Te sonreías cuando dije que aquí supuestamente lo van a procesar, Denise. Sonrío porque difícilmente veo que eso ocurra. Examinemos lo que sabemos hasta el momento. Llega sin cargos. Sí. Quizás se vaya a su casa. O no se sabe qué va a pasar con la carpeta de investigación supuestamente armada por la PGR. Y, por cierto, solo se armó después de la aprehensión de Cienfuegos en Los Ángeles. Solo será puesto a disposición de las autoridades mexicanas si un juez exige su detención. Y el cuidado y la ambigüedad que ha tenido tanto Ebrard como el presidente al hablar sobre este tema, por ejemplo, hoy en la mañanera, cuando el presidente dijo que no debían fabricarse cargos y Ebrard habló del respeto a la soberanía, me parecen distractores. Creo que difícilmente vamos a ver un proceso transparente y creíble, porque se abriría una enorme caja de Pandora, demasiado grande, y posibles acusaciones sobre toda una cadena de mando en las Fuerzas Armadas, incluyendo a 5 excolaboradores en puestos clave en el aparato de seguridad nacional, excolaboradores de Cienfuegos. Y quizá ocurra lo que ha ocurrido con Lozoya. Mucho ruido y luego pocas nueces. Cienfuegos quizá internado en el campo militar número 1, juzgado de manera opaca por la justicia militar, como ha ocurrido en casi todos los casos que involucran corrupción o violaciones de derechos humanos por parte del ejército. Ya sabemos cómo opera la justicia militar y cómo exonera la justicia militar. Y sí quisiera resaltar el hecho de cuán insólito es esto. ¿Por qué el gobierno mexicano no exigió que García Luna fuera devuelto y que la justicia mexicana fuera tan eficaz en su caso como ahora el gobierno de Estados Unidos dice que va a hacerlo en el caso de Cienfuegos? Pues porque no es militar, ¿no? Bueno, exactamente, porque no es militar, y eso regresa a mi punto de partida en todo este debate. Ebrard declaró hoy en la mañana que la devolución no era un acto de impunidad, sino de respeto a México. Pero quiero citar el tuit de Richard Ensor, el corresponsal en México del Economist, porque me parece perfecto. Dice, Estados Unidos confió tan poco en México que pasó 14 meses investigando a Cienfuegos sin comunicación con el gobierno mexicano. Ahora, Estados Unidos dice que confía tanto en el gobierno de López Obrador que México debe llevar a cabo la investigación. Totales mentiras. Y hay que revisar con mucha claridad lo que ambos gobiernos han dicho en todo este sainete. Ejemplos de cómo nos han mentido o nos han engañado o nos han confundido. Que no se había informado a México y luego dijeron que sí se había informado y que 15 días antes se le había dicho a la embajadora, eso se dijo en una mañanera. Luego resulta ser que el caso es si el caso era tan endeble, ¿por qué un juez en Los Ángeles le negó fianza a Cienfuegos? ¿Por qué se armó un gran jurado en su caso y una investigación de 14 meses? ¿Acaso la DEA no tenía contemplado
que Cienfuegos, de ser llevado a la justicia, iba a hablar sobre precisamente las relaciones turbias que hay entre la DEA y las relaciones muy complicadas que hay entre la DEA y el gobierno mexicano. ¿Por qué se le ocultó información a México? Primero, López Obrador criticó la corrupción de un elemento en particular de Cienfuegos y luego inmediatamente se desdijo diciendo que no había investigación, luego se armó una investigación. Entonces, esto creo que suscita dudas muy legítimas sobre la pulcritud de un proceso probable en México. Claro. Y sobre esto, al margen de la DEA, y no voy a defenderle el comportamiento de la DEA en México, me parece reprobable y cuestionable, pero insisto, aquí hubo una negociación política al margen de la ley, al margen de las instituciones, con no sé qué a cambio, y ojalá nos lo pudieran explicar tanto la Cancillería como el procurador estadounidense William Barr. No, bueno, desde luego que fue una negociación al más alto nivel, Pablo, porque el Departamento de Justicia no suele desistirse de casos y menos de casos de alto impacto como este. Generalmente se desisten porque las pruebas no fueron lo suficientemente sólidas. E insisto, aquí el fiscal hoy lo volvió a reiterar, ayer lo escribió, hoy lo volvió a reiterar, de que él tenía pruebas sólidas para inculpar al general Cienfuegos. Pablo. Sí, y si fue en efecto un pacto cupular, ya sea entre López Obrador y Trump o entre la Cancillería y el Departamento de Justicia, me parece que hiciste la pregunta correcta al inicio. ¿A cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué? Porque mucha gente está aplaudiendo esta acción como una audacia, como una reivindicación de la soberanía, o digamos, un acierto diplomático. Pero eso depende mucho de qué se haya concedido a cambio. Incluso si concediéramos que el ejército presionó al poder civil en México y este a su vez logró presionar a Estados Unidos, vamos a suponer que a cambio de todo eso haya sido mantener la relación bilateral y la cooperación en seguridad como lo establece el statu quo, es decir, que las cosas se queden igual o incluso incrementando la presencia de la DEA en México. Pues en cualquiera de los dos casos sigue estando vulnerable la soberanía. ¿Me explico? Entonces no se puede hablar de que esto es un acierto diplomático o en pro de la soberanía. En todo caso, me parece que lo único que se puede argumentar ahí es que digamos que se salva la reputación tanto de Cienfuegos como de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero eso no necesariamente significa que México tenga más soberanía. Por el contrario, puede significar que el statu quo permanezca o peor, que la injerencia de Estados Unidos incremente, ¿no? Bueno, desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Es un tema que seguiremos revisitando, desde luego, porque es muy importante. Gracias, Denise, Pablo y Mario. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Buenas noches y vamos a hacer una breve pausa. Viene Valeria Moy. Voy a analizar con ella el presupuesto de egresos de la Federación, otro tema que hemos estado tratando a lo largo de esta semana. ¿Quiénes son los ganadores y perdedores en un año? En un año donde la cobija, bueno, la cobija nunca alcanza, pero este